Nadie mejor que él para abordar este tema. Osvaldo, buenos días. Cristian Kleinhempel te saluda, a mi lado Nacho Sandoval. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. No sé si no habrá alguien más apropiado que yo para hablar del tema. Probablemente haya. Pero en este momento no. Que sepa mucho. Es el que tenemos en línea, por lo menos. Absolutamente. Osvaldo, claro. Bueno, me parece interesantísimo el tema y sobre todo me hago eco de este tema que has publicado, fuiste convocado por la revista Gestión Cultural, una revista bastante importante en la temática, para escribir un artículo que de hecho es muy interesante, un artículo extenso que habla sobre las industrias culturales y la situación, la actualidad en Chubut. Me gustaría que amplíes un poco este tema, no tenemos tampoco tanto tiempo, que es súper interesante, pero ¿cuál es la situación de cuando uno dice industrias culturales? Yo pienso industria, pienso en capitalismo, pero pienso en cultura, en arte y pienso en algo totalmente ajeno a lo económico, ¿no? ¿Cómo coexisten estas dos cosas? Claro, bueno, esa es uno de los puntos de partida, inclusive del artículo que está publicado ahora, porque eso que uno tiene como espectador, sí, esta dicotomía entre movimiento económico o expresión artística, como si fueran algo totalmente disociados, muchas veces también la tiene el propio artista, ¿sí? Claro. El problema surge cuando la actividad artística tiene que subsistir en el tiempo, tiene que permanecer en el tiempo, y más aún cuando el artista se quiere profesionalizar y quiere vivir del arte, porque el artista puede tener la actividad artística como un escape, como un hobby, como un pasatiempo, como un buen espacio de recreación constructivo de su propia persona, pero otra cosa es cuando el artista es un profesional del arte, en cualquiera de las disciplinas, desde las artes plásticas, las escénicas, la música, cualquiera de las disciplinas, tiene una etapa de profesionalización que juega ya con otras reglas. Y en el año, creo que fue en el año 2011, se empezó a trabajar con una cuenta satélite junto con el INDEC con respecto a la cultura y la economía en esta denominación de industria cultural como esos circuitos económicos que tienen valor simbólico, que construyen identidad, ¿sí? Y en Argentina, las últimas estadísticas que son del año 2020, fines del 2019 y principios del 2020, pre-pandemia, las industrias culturales implicaban a nivel nacional el 2.6% del Producto Bruto Interno, que es un número muy importante, que está muy por arriba de la minería, muy por arriba de la pesca, muy por arriba de un montón de actividades que consideramos industria y que nadie se pone a pensar siquiera o a dudar de que es una industria, ¿sí? Es decir, los bienes de carácter simbólico tienen un circuito económico muy importante en Argentina, entonces se empezó a poner la lupa en ese lugar y a ver de qué forma funcionaban esos circuitos económicos. Obviamente que las características que tiene nuestro país, fundamentalmente, ese 2.6% tienen circuitos absolutamente centralizados. Claro, cuando decís centralizados, quiere decir que mucha gente queda afuera y por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo, en otros países se me ocurre, y de hecho he conocido a gente que por ahí, no sé, una persona, una violinista o una persona que hace danza en una compañía de danza, puede vivir de eso, digamos, y acá en Argentina está tal vez paradigma cultural de hace mucho tiempo, en el que a los chicos se les dice no vas a poder vivir del arte, estudia una carrera, no sé, estudia administración para trabajar en una empresa de 9 a 18 hasta que te jubiles, y la realidad es que se puede vivir del arte, pero como vos decís, está centralizado y tal vez se destacan unos pocos, pero hay por debajo muchísimo talento y muchísimo espacio fértil, ¿no? Sí, en realidad como en todas las disciplinas, hay miles de abogados y abogados exitosos son muchos menos. Como todas las profesiones y todos los oficios, en todas las profesiones y todos los oficios, para llegar al éxito hay diversos parámetros que van mucho más allá de la actividad. Entonces, cuando uno quiere ingresar a un circuito profesional, sea la disciplina que sea, lo primero que tiene que hacer es reconocer el terreno. Claro. Y de eso se trata un poco el invite de este artículo que
que sacó la revista de Gestión Cultural, que es reconocer el terreno, ¿sí? A ver, lo que viven los artistas acá en la Patagonia, lo que viven los artistas y los hacedores culturales, los que forman parte de las industrias creativas, es lo mismo que viven los hacedores culturales y las personas de las industrias creativas en gran parte del país, porque nosotros tenemos 3 polos importantes de cultura, que son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Que esos son los lugares donde las salas tienen una vida propia, donde el corte de entrada está absolutamente estandarizado, donde las asociaciones de artistas están muy sólidas, muy firmes, para marcar la cancha de la industria. Claro. Yo lo hablaba con músicos en Puerto Madryn en una capacitación que hicimos hace un par de meses atrás. Si a mí se me ocurriera, dentro de la próxima temporada de avistajes, ir a Puerto Madryn y poner un kiosco en la playa, ¿sí? O ir a poner un par de barcos para hacer avistajes, y si no tengo los permisos, si no ingreso a la cámara, si no hago una competencia justa, va a ser imposible que lo haga. Claro. Es decir, cada actividad económica tiene su contexto, tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus características propias del espacio físico en el que se va a desarrollar, y también tiene sus cámaras, ¿sí? Habrá una cámara turística en Puerto Madryn que también me va a marcar la cancha. Y esto no está sucediendo en las industrias culturales en Patagonia, ¿sí? No hay asociaciones de artistas, no hay un costo, por ejemplo, no hay un costo estandarizado del espectáculo. Esto Osvaldo lleva a que, por ejemplo, pase lo mismo que pasa en otras ciudades, que un artista vaya a tocar a un bar, por ejemplo, y le digan, bueno, o pagás el espacio o las propinas son tuyas, pero el local no le paga por el servicio, cuando en realidad está brindando un servicio. Exactamente, pero ¿sabés de dónde parte esta problemática? En tu planteo inicial. Si el arte en realidad es una profesión, o si el arte es una expresión romántica, ¿sí? Claro. Y ahí donde se te corta una cuerda, donde al músico se le corta una cuerda, es donde se le acaba la bohemia y dice cómo recupera la cuerda. Claro. ¿Sí? Porque claro, es lindo tocar todos los fines de semana, pero cuando uno quiere realmente progresar, cuando uno quiere crecer en el desarrollo de la propuesta artística, es donde uno tiene que empezar a afinar un poco mejor el instrumento. Claro. En Patagonia el gran problema que tenemos es la carencia de circuito de distribución, en todas las disciplinas. En todas las disciplinas del arte hay carencia de circuito de distribución. Cuando decís circuitos de distribución, ¿quiere decir que una persona, por ejemplo, que va a hacer un show o una gira, tiene que autopromocionarse? Sí, ese es otro problema, pero ese es un problema que tiene el del artista como multifacético en las distintas distintos oficios que tiene, en los distintos puntos que tiene una cadena económica. Eso pasa en todo el país, inclusive en las grandes urbes. Sí, el artista, que además de ser artista tiene que ser gestor, promotor, publicista, plomo, eso pasa en todos lados. El artista emergente, en definitiva, requiere cubrir distintos roles dentro de la cadena por una cuestión de economía, de modelo de negocio. Pero cuando hablamos de circuito de distribución, estamos hablando de que un artista que quiere, pongamos a la música, que es la más vívida, un músico que quiere tocar todos los fines de semana porque quiere vivir del arte, no tiene un circuito de distribución de contenidos como para decir, bueno, sí, yo sé que si voy a Trelew hago este local, o voy a Trelew hago Trelew, Gaiman, Dolabon, Rawson en un mismo fin de semana, y de esa forma claro, puedo salvar el fin de semana y puedo vivir de eso. No hay circuitos generados, como hay sí en otros lugares del país. Y Osvaldo, no hay circuitos de distribución, por ejemplo, no hay galerías de artes plásticas, no, claro, galerías donde la gente vaya a exponer y comprar artes plásticas, por ejemplo. ¿Y no necesitamos una cámara? Esto no, ¿por qué no se ha planteado hasta el momento? Una cámara que nuclee a todo el ámbito artístico, obviamente con sus distintos espacios de representación. Sí, hace falta, por supuesto. Hace falta, hay algunas intenciones,
¿sí? Hay buenas juntadas, pero institucionalizado no. Claro. Estamos bastante lejos de la idea cooperativa. Hoy, justamente hoy a la mañana, y en base al artículo publicado, en un momento del artículo habla un poco del ostracismo que tiene el artista en general. Capaz que no es la palabra ostracismo, sino esta cosa de autorresolverme, ¿sí? O este sentido de competencia, de que me salvo yo, o que si comparto el escenario compito con, y en realidad lo que hay que hacer es generar los espacios para todos, y después la propuesta artística es la que tiene que ganar, claro, o no. Claro. Sí, yo siempre Pero en realidad se tiene que generar el espacio. Si no generamos el espacio, claro. Mira, sucede por ejemplo con la literatura, que para los escritores es muy difícil llegar al libro, inclusive económicamente. Pero una vez que tenés el libro en la mano, sí, es mucho más difícil sostener un escaparate, porque aquellas librerías que están dentro de un circuito de distribución nacional están absolutamente centralizadas en Capital Federal y no te toman libros regionales. Entonces vos, en Comodoro, en Esquel, en Trelew o en Puerto Madryn, compras los mismos libros que se distribuyen desde Capital Federal. Y es muy difícil para el artista ir al gerente local y decirle, tengo estos libros, ponémoslos en escaparate, porque el gerente local tiene que pedir autorización a Capital Federal para poder poner algo en escaparate. Hay excepciones, por supuesto que las hay. Pero si no, el artista, lo que debería suceder es que a nivel provincial un escritor pueda llevar los 100 libros a un distribuidor y poder tenerlos en todas las librerías, y no que el escritor tenga que ir a Comodoro a llevar a concesión, claro, a Esquel llevar a concesión, a Trelew a llevar a concesión, a Puerto Madryn llevar a concesión, porque ahí es donde pierde cualquier posibilidad de una pequeña ganancia. Claro, ese es el problema, ¿no? Que hay excepciones y debería ser una cuestión más unificada. Me pareció muy interesante esto que decías del ostracismo, no ostracismo del artista, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo de en la estación Retiro, ¿no? En Capital Federal, cuando toda la gente se baja del tren en hora pico y todos van corriendo hacia el molinete y todos quieren pasar primero y todos terminan llegando tarde a sus trabajos. Y cada uno entiende que el de al lado tiene un objetivo que no es menos importante que el de uno, llegaríamos todos a tiempo al trabajo. Y esto pasa un poco, ¿no? También con esta cuestión que vos mencionabas, Osvaldo, de, bueno, si todos los artistas, si hay espacio para todos, seguramente algunos se destacarán más que otros, pero todos van a tener las mismas oportunidades, que creo que es un poco el sentido de fomentar esto que vos mencionás de las industrias culturales. Sí, es que inclusive las grandes construcciones son colectivas, o sea, las construcciones válidas, verdaderas y sostenidas en el tiempo son colectivas, y hay ejemplos, o sea, la Trova Rosarina, por ejemplo, es una construcción colectiva, y de la Trova Rosarina surgieron, pero grandes, muy grandes, pero es una construcción colectiva, y vos cuando decís la Trova Rosarina sabés de lo que estás hablando. Claro. Sí, sabés perfectamente de lo que estás hablando. En Neuquén, por ejemplo, hace ya un montón de años que la Asociación de Músicos está firme, sólida, y ha ganado espacios propios para los músicos. Y después la canción prevalece por su propia fuerza, por su propio ímpetu, por la propia interpretación. Pero es otra historia. Lo que sería necesario es generar esta cuestión de colectivo de artistas que defienden el espacio, que se autodefienden dentro del espacio. Claro. Que es difícil, es muy difícil, ¿sí? Porque los artistas emergentes tienen muchas actividades. Por ahí en cualquiera de las disciplinas, ¿sí? Pero un artista que tiene que ser, además de generar el proceso creativo, debe suplir todos los roles de una cadena económica. Imagínate que además de todo eso se tiene que juntar, hacer una asociación civil, con lo que implica conseguir una personería jurídica y empezar a traccionar para generar un espacio, y la verdad que es un doble esfuerzo, es un esfuerzo mucho más grande. Y en todo esto, ¿sí? Lo que se discute a través del artículo, por lo menos lo que se pone en discusión, es cuál es el rol del Estado en este sentido, ¿sí? Y nosotros tenemos, a nivel Patagonia en general, un Estado que ha
en algunas acciones querido estimular los distintos espacios artísticos, pero en lo que ha fallado es en arrogarse ser el que contrata, ¿sí? Resaltado ese él, el que contrata, el único que genera, y eso hace que cuando termina una gestión, termina una perspectiva política, el espacio se caiga, la promoción se caiga. Claro, el Estado tiene que ser el jugador silencioso en esta cuestión y dejar un poco el ego de lado, ¿no? Los egos políticos, si se quiere. Sí, exactamente. Es tal cual eso vos le dijiste con todas las letras. En lo que se propone a través del artículo es que el Estado sea en realidad el constructor de andamiajes, ¿sí? Que permita que dé las condiciones para que la competencia sana se pueda dar y para que el desarrollo económico se pueda hacer, ¿sí? Para que se pueda desarrollar. Vos vas a una fiesta popular, a cualquiera de las 67, 70 fiestas populares que hay en la provincia del Chubut, y te vas a encontrar, en la mayoría, por lo menos en las grandes, a los artistas, entre comillas, lo voy a recalcar esto entre comillas, nacionales, ¿sí? Sí. Que vienen y se llevan el 80 o el 90% de lo que tiene la fiesta para pagar de calle. Que no siempre son nacionales, son conocidos a veces a nivel nacional, pero están muy cerca. Exactamente, no, pero está bien, pero estos artistas, entre comillas nacionales, como una banda importante, lo que hace es traer público, y es necesario para la fiesta, es necesario para la fiesta, porque son convocantes, y es necesario. Ahora, el problema es cuál es el lugar que le toca, qué lugar le toca al artista que hace territorio permanentemente, porque inclusive en el afiche, muchas veces, el propio Estado termina poniendo y artistas locales. Claro. Y en ese y artistas locales, ¿sí? Tiró a la bolsa el trabajo de territorio y la profesionalización de todos los que están haciendo ahí cola para que les toque la oportunidad. Entonces es todo un tema, un cambio de paradigma que es necesario. Hay un cambio de paradigma que es necesario de revalidar al artista regional, al crédito local, revalidarlo y generarle la estructura para que pueda sostenerse en el tiempo y pueda crecer profesionalmente, porque si no siempre estamos en el mismo lugar. Si no, esos otros artistas locales que trabajan de docencia, remisero, gasista o lo que fuere, y hacen el ratito que tiene el arte, no va a poder generar mayor espacio para ese arte, porque económicamente tiene que vivir. Hay que llenar la olla, como se dice en el campo. De alguna forma hay que llenar la olla. Clarísimo, Osvaldo. Bueno, hemos llegado al final de esta nota entendiendo un poco más lo que ocurre, lo que sucede en Chubut con el arte y bueno, esta serie de desafíos que hay por delante, ¿no? La última, y ya te liberamos, Osvaldo, del 1 al 10, ¿en qué estadio crees que estamos? Ni siquiera para generar un cambio, sino para empezar a generar un cambio, si es que ya empezó acaso, a nivel provincial. Mira, yo creo que las nuevas generaciones de artistas comprenden el desarrollo de una forma totalmente distinta. Creo que no los chicos, los jóvenes, tienen otro chip puesto. Quizás el universo digital sea una vuelta de rosca importantísima en este contexto, porque ese concepto de frontera que está tan instalado en las generaciones en la nuestra, de 40, 50, ya no está tan arraigado en los que vienen creciendo, en los que se han desarrollado dentro del universo digital. También esto de arte, trabajo, ¿sí? O de vivir del yugo del trabajo como sustento diario, también es un concepto que se está amoldando a nuevos soportes, a nuevos contextos. Yo creo que es momento de un cambio, pero no es que es momento de un cambio, es necesario un cambio en pos de los cambios que ha tenido la sociedad, ¿sí? Esta sociedad que se ha volcado al consumo digital necesita ese cambio. Lo que sucede hoy con los consumos digitales es que todos los artistas que están facilitando su contenido al contexto digital están proveyendo contenido
para que grandes empresas prestadoras de servicios sigan usufructuando. O sea, no está descentralizado el usufructo económico dentro del ámbito digital. Pero sí hay una ruptura en la cabeza, en el paradigma, en la forma de pensarse a sí mismo de los nuevos artistas, ¿sí? En todas las disciplinas sucede esto, porque tanto el arte digital para las artes plásticas hasta los NFT de las artes plásticas, música o literatura, el libro digital, los e-commerce, todos los servicios de e-commerce, son una inmensa revolución en el mundo de las industrias culturales, que todavía sigue siendo absolutamente centralizada, porque si bien todos tenemos acceso y podemos subir nuestro contenido, el que lo factura siempre sigue siendo una mega empresa. Quizás un cambio importante puede ser en las regulaciones del ámbito, y en eso sí tiene que jugar el Estado. Y después en el territorio, en el día a día, eso mismo que sucede a nivel digital es necesario volcarlo a nivel territorio, ¿sí? Pero yo soy optimista, soy por defecto optimista, ¿sí? Pero creo que estamos en un momento de cambio, inclusive de cambio muy vertiginoso con respecto a los procesos históricos si uno mira para atrás, ¿no es cierto? Así que uno cree que es un lugar donde uno tiene que apostar, donde el recurso está. Hay nuevas formas de financiamiento colectivo, crowdfunding, donde el artista puede ir generando sus propios recursos de su propio público. El ámbito digital ha generado esta posibilidad de fidelizar público más allá del territorio, y eso es interesantísimo. Yo soy muy optimista con respecto a los cambios que se pueden dar en el corto y en el mediano plazo. Bueno, Osvaldo, te agradecemos este contacto, muchas gracias por toda esta información. Bueno, nos queda un poco más claro, como decíamos hace instantes, cuál es la situación de las industrias culturales en Chubut. Te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande para toda la audiencia y siempre a disposición. Buena mañana. Gracias, bueno, hasta luego. Hasta aquí Osvaldo Labastide, un referente a nivel cultural en Chubut, hablando de esto, ¿no? Que es algo, me quedo con la última parte, que él hablaba de esta cuestión.